¿Cómo están, chicos? Editorial Trigales les trae ahora este cuentito que se llama Los Guardianes del Bosque. Escuchemos. Mi amigo José vive cerca de donde reside mi mamá. Todas las mañanas nos dirigimos juntos a la escuela, que está ubicada lejos del pueblo en el que vivimos. Salimos temprano para llegar a tiempo, ya que la directora de la escuela es muy puntual y le gusta que seamos puntuales con ella. Ahora estamos acostumbrados a llegar siempre a tiempo y cumplir con las responsabilidades que nos asignan. Dado que el camino a la escuela es largo y vamos caminando, José suele compartir algunas historias de su abuelo. Él vive con su abuelo, ya que sus padres se mudaron a la ciudad para trabajar. Si bien se lleva muy bien con su abuelo, siempre se alegra mucho cuando sus padres lo visitan de vez en cuando. Hace poco, su abuelo le contó que no muy lejos de su casa, hace mucho tiempo, existía una fábrica de hierro llamada La Rosada. Estaba rodeada por un bosque gigantesco donde los animales andaban libres y los arroyos fluían con alegría. Sin embargo, un día, los animales descubrieron que su hogar estaba lleno de basura y cada vez había menos árboles. La quema de basura y la tala de árboles habían perturbado el bosque. Los animales se preocuparon al ver que su hogar se deterioraba. La quema de basura les dificultaba respirar y la tala de árboles hacía que el sol se sintiera cada vez más ardiente. José nos contó que su abuelo comentaba con mucha tristeza este recuerdo y que deseaba que alguien haga algo para ayudar a esos animales. Un día decidimos visitar el sitio, primero con José y luego con otros amigos. Los animales del bosque nos observaban con atención y temor durante nuestra visita. Al notar esto, empezamos a limpiar el espacio, recogiendo las latas y botellas esparcidas por el suelo. Llevamos estos desechos a un señor que vivía cerca y los reutilizaba para fabricar ollas, pailas y otros utensilios de cocina. En ese momento ocurrió algo maravilloso. Una mágica conexión con los animales del bosque surgió mientras nos miraban con cariño y admiración. Después de una larga conversación entre amigos acerca de las acciones que podríamos tomar para preservar el magnífico hábitat natural, decidimos convertirnos en los guardianes del bosque. El búho, que nos observaba atentamente, sobrevoló rauda y velozmente sobre los demás animales y se posó en medio de nosotros. Interpretamos esto como un pacto entre todos los presentes. Se respiraba un aire puro que nos llenaba de ilusión, esperanza y alegría. Teníamos muchas ganas de vivir en este maravilloso espacio. Y así concluye este cuentito llamado Los Guardianes del Bosque que nos trajo Editorial Trigales.